Entonces, iniciamos una historia relacionada con el llamado Nuevo Testamento. Inicialmente, debo recalcar que cuando nosotros hablamos de Antiguo Testamento y de Nuevo Testamento, ya estamos dividiendo la Biblia. Ya dividimos en algo atrás, lo antiguo, lo pasado, y lo nuevo. ¿Sí? Pero la idea de Nuevo Testamento viene de buenas nuevas. Las buenas nuevas ya estaban escritas también en el Antiguo Testamento. Y, perdón, y cuando nos acercamos a la lectura del Nuevo Testamento, parece que encontramos nuevas ideas. Parece que encontramos cosas que desde la época de Jesús han cambiado. Pero mi intención es precisamente mostrar que no es así. Que todo lo que el Creador nos ha escrito a través de todos los siglos en la Biblia, de principio a fin, es una sola cosa. Iniciemos, por tanto, con un verso que no es muy explicado desde los púlpitos. Vamos a Mateo 15:24. En Mateo 15:24 vamos a compartir la Biblia. Mateo 15:24. Y aquí hay una historia bastante interesante habla de la mujer, la fe de una mujer cananea. Esto alguna vez lo analizamos y nos muestra una imagen de Jesús, en hebreo Yahshua, no muy acorde con todo lo que siempre nos han mostrado. ¿Cómo es posible que Jesús, ante esta mujer, él se comporte de una manera un poco áspera, ¿no? Y dice, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella comarca comenzó a gritar diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está terriblemente endemoniada. Pero él no le respondió palabra a una mujer cananita. Y dice, y acercándose sus discípulos le rogaban diciendo, los discípulos sí la tomaron en cuenta, los discípulos sí se compadecieron de ella y dicen, atiéndela, pues viene gritando tras nosotros, ¿no? ¿Y qué les responde Jesús? Y dice, y respondiendo él dijo, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y claro, nosotros luego vemos de que finalmente sí se compadece de ella, pero después de prácticamente insultarla, aparentemente. Dice, pero acercándose ella, se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Y él respondió y dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Y luego concluye, dice, oh mujer grande, es tu fe, que te suceda como deseas. Entonces, ¿a dónde me quiero centrar por ahora? Es en esta parte, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Quiénes eran las ovejas perdidas de la casa de Israel? En cierto otro verso, creo que está más arriba, eh, Jesús habla, déjenme ver si lo encuentro, en Mateo 10:6. Vamos a ir a Mateo 10:6. Mateo 10:6. Desde el 5 dice, cuando Jesús envía a sus apóstoles, a los 12 apóstoles, a estos 12 envió Jesús después de instruirlos diciendo, no vayáis por el camino de los gentiles y no entréis en ninguna ciudad de los samaritanos, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, ¿cómo es esto de que Jesús dice, yo no he sido enviado,
sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y aquí instruye muy específicamente, dice, no vayáis por el camino de los gentiles. Y en ninguna ciudad de los samaritanos no entréis. Entonces, en general, cuando nos han enseñado acerca de el Nuevo Testamento y la venida de Jesús, Él nos dice que ahora ha abierto la, la palabra y la salvación para los gentiles. Si es que es así, las mismas palabras de Jesús, ¿sí? En el verso 15, 15, ¿cuánto es más abajo? Vamos a ver. En 15:24 dice, no he sido enviado sino únicamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, cómo encaja esto de que Jesús haya venido por los gentiles y que se haya abierto el evangelio por los gentiles? Por supuesto, todo esto tiene que ser entendido de una forma un poco más profunda. Y para eso vamos a meternos un poquito en historia. Vamos a leer una parábola muy conocida en Lucas 15. Vamos a irnos a Lucas 15. Hay la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. ¿Quién es el famoso hijo pródigo? Es una parábola, pero vamos a ver cómo interpretamos esto. Dice, y Jesús dijo, cierto hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos le pidió al padre, Padre, dadme la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus trabajadores. Y levantándose, después de volver en sí, dice, y levantándose, fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Hasta allí lleguemos a esta parte de la historia. Ahora, esto del hijo pródigo en realidad también tiene una connotación y vamos a mirarlo desde este otro aspecto. Para ello vamos a compartir nuestra pantalla. Así. Y siempre que me interesan mostrarle con dibujos. La famosa historia de el hijo pródigo también sí tiene su connotación. Está hablando de una parábola. Una parábola es un cuento en definitiva, pero en la escritura todo está estrechamente relacionado. Cuando el pueblo de Israel vivía, todas las 12 tribus vivían en Israel. A ver, déjenme mostrar aquí. Así. Cuando las 12 tribus de Israel se asentaron en el territorio de Israel, fueron repartidas estas tierras para 12 tribus. Estas 12 tribus
después del reinado de David y de Salomón, se dividieron en dos reinos. Esos dos reinos, alguna vez ya hemos mencionado, el reino del norte es lo que se conoce como la casa, a ver, perdón, la casa de Israel, y el reino del sur, la casa de Judá. La casa de Judá. Bien, estas dos casas, la casa de Israel estaba constituida por 10 tribus y la casa de Judá por 2 tribus, una de ellas la tribu de Judá y la otra la tribu de Benjamín. Estos dos reinos, al dividirse, en el año 722, antes de nuestra era común, en el año 722 fue asediada todo lo que se conoce como Samaria y Galilea y todo eso, fue asediada por los asirios y la conquistaron. Y finalmente les fueron llevando a estos al exilio, pero también dice la escritura que salieron al exilio a los 4 vientos, a los 4 costados del mundo. Se fueron y desde allí no han vuelto. De paso, esta profecía de que es una profecía en el Antiguo Testamento que dice que estas 10 tribus fueron esparcidas hacia los 4 costados del mundo y en los profetas dice, yo te esparcí, pero yo mismo te recogeré. Esta profecía no ha sido cumplida todavía, es decir, las 10 tribus hace 2700 años fueron esparcidas a lo largo del mundo, pero hasta ahora no se conocen dónde están. Son 10 tribus que están perdidas. A esto se le conoce como las tribus perdidas de la casa o de Israel, ¿no? Las 10 tribus perdidas de Israel, que están a lo largo del mundo y no se conoce dónde están. Por ahí he encontrado a unos egipcios, perdón, a unos, ¿cómo se llaman estos? Etíopes, unos negritos de etíopes y les han traído a Israel. Ha encontrado también unos chinitos en la China que mantienen la tradición judía. Y conservan inclusive los rollos de la Torá y todo eso. Pero son 10 tribus que están esparcidas a lo largo del mundo y estas todavía no han vuelto. En realidad, esto se refiere a, este es el hijo mayor y este es el hijo menor. ¿Ah? Esta es la parábola de el hijo pródigo. El hijo menor, este hijo menor es el que le pide la herencia al padre. Le pide la herencia y dice, padre, dame tu herencia y yo me voy de aquí. Entonces, toma el dinero de su herencia y sale hacia otros lugares a malgastar su herencia. Entonces, se va de aquí a malgastar su herencia. A esto se le conoce como el exilio. Entonces, él se va al exilio. ¿Por qué? Porque se va de la casa del padre. Y cuando se va de la casa del padre, con todas sus pertenencias, se va a un lugar en donde termina toda su herencia y ahora tiene que, dice la Biblia que hubo una gran hambruna y tuvo que buscar un trabajo y tuvo que cuidar cerdos. Nosotros vimos una historia hace poco acerca de cerdos. ¿Qué significaban los cerdos? Los cerdos en la escritura están prohibidos de comer.
porque de acuerdo a la literalidad de la escritura, los cerdos significan inmundicia. Pero el símbolo del cerdo es nuestra inmundicia, son nuestras costumbres y nuestra religiosidad. ¿Ah? Los cerdos significan costumbres y religiosidad. Ahora, ¿qué implica esto de que el hijo menor se haya ido hacia el exilio y allí cuide cerdos? Es que fue a mezclarse con las tribus, o mejor dicho, con todos los pueblos a los que simplemente llamamos gentiles. Entonces aquí están los gentiles. Estamos fuera de Israel, todos los gentiles, todos los pueblos, desde el punto de vista de la escritura, todos los pueblos que no son los israelitas, los judíos, son llamados los gentiles. Entonces, ¿por qué se les llama a los gentiles? Porque aquí existe creencias en otros dioses, básicamente la idolatría. ¿Bien? Y estas tribus de la casa de Israel fueron en realidad a olvidarse de sus costumbres. Es decir, si estas 10 tribus estuvieran en el mundo como Israel, como cada uno perteneciente a su tribu de Israel, seguirían siendo israelitas y que guardan la ley de Dios. Pero en realidad, estos se fueron al exilio y se perdieron completamente en el mundo. Por lo tanto, fueron a comer de los cerdos, fueron a cuidar de los cerdos y a comer de los cerdos. En el perfil de la escritura, esto todavía está así. El hijo pródigo todavía está esparcido en el mundo. Estas 10 tribus están todavía esparcidas en el mundo y dice, tienen que despertar, dice, volviendo en sí. De estas 10 tribus tienen que cumplirse el hecho de que vuelvan a el territorio original. Pero desde luego, esto es también una alegoría. Es decir, no estamos hablando de que estas 10 tribus de Israel tengan que retornar a ocupar el territorio de Israel actual, ¿no? Sino que es también una alegoría. ¿Qué es volver, retornar al Padre? El retorno al Padre es también un retorno espiritual. Lo que parece que fue una historia física, un exilio físico que a lo mejor se dio. Estas 10 tribus de Israel que fueron a esparcirse por el mundo, en realidad debe ser tomado como una historia espiritual relacionada con el mismo hijo pródigo. Y ese retorno también es un retorno espiritual. No hay necesidad de volver a Israel para pertenecer a la casa de Israel y ser llamados israelitas y ser llamados del pueblo de Dios. ¿Qué es ser un israelita? Entonces ahora retornamos un poco a la estructura que habíamos visto en la clase anterior. Y para eso vamos a dibujarla de una forma un poquito diferente. Vamos a dibujarla así. Estas, recuerdan, eran nuestras facultades intelectuales. Y ahora voy a dibujar las facultades emocionales de esta forma. ¿Sí? Y voy a dibujar las facultades conductuales de esta forma. Es decir, otra vez tenemos una figura semejante al templo. Entonces vamos a poner aquí facultades intelectuales. Aquí vamos a poner facultades emocionales. Y aquí vamos a poner facultades conductuales.
¿sí? O cognitivas, les llaman, ¿no? Bien, estas facultades intelectuales le vamos a llamar lugar santísimo. ¿Sí? A estas facultades emocionales le vamos a llamar el lugar santo. ¿Sí? Y este es el lugar de los sacrificios. ¿Por qué es el lugar de los sacrificios? Básicamente porque nosotros tenemos que hacer ciertas obras. Pero entendiendo por obras, no obras físicas, ¿sí? No, sino ni esas obras de manos y pies que habla la Biblia, sino los sacrificios de nuestra espiritualidad, de nuestra propia alma. Aquí decíamos que hay que sacrificar, aquí hay que sacrificar, animales, también entregar ofrendas de harina, ¿sí? Ofrendas de harina y también llevar dinero, piedras preciosas, etcétera, ¿no? Entonces, en este lugar de sacrificios, para entrar al templo, entramos por el lugar de los sacrificios, llevando sacrificios. En realidad, esos sacrificios, como decía nuevamente, no son obras de manos y pies, sino son sacrificios de nuestra interioridad. ¿Qué sacrificamos? Nuestra propia alma animal, nuestra propia alma vegetal, nuestra propia alma de piedra. Ustedes recuerdan que el mismo Jesús decía que nosotros tenemos un alma de piedra. Transformaré esta alma de piedra a un alma de carne, ¿no? Tu corazón de piedra en un corazón de carne. Entonces, a eso se refiere con el sacrificio de los animales, los sacrificios de los vegetales, de entregar las primicias, etcétera, y entregar también ofrendas en el templo. Y para entrar, entonces, al inicio el templo era una especie de camal. ¿Por qué? Porque había que ir llevando estos animalitos y a la entrada en el lugar de los sacrificios era completamente lleno de sangre. Porque tenían que sacrificar, aparentemente tenían que sacrificar los animales a Dios y allí mismo se los quemaba en ofrenda para el Creador. Y luego el oficio de los sacerdotes y de los levitas era limpiar todos los días completamente este lugar de los sacrificios, dejarlos limpios para el siguiente día nuevamente un nuevo servicio. Luego de sacrificar nuestros animales y entregar las ofrendas y todo eso, podíamos entrar al lugar santo. Y aquí el lugar santo estaba una lámpara. Aquí había una lámpara de 7 luces en donde esta lámpara estaba prendida todo el tiempo. Una lámpara de 7 luces, ya, y vamos a ponerle así. 7 luces que debían estar encendidas todo el tiempo. ¿Qué representan estas lámparas, esta lámpara de 7 luces que debía estar encendida siempre las 24 horas del día? La luz, nosotros sabemos a qué corresponde la luz. ¿Sí? La luz es, a ver, vamos a hacerle un poquito más grande. Así, ya. Esta luz, ¿quién es la luz que ilumina nuestra interioridad, nuestro lugar santo? Esta luz dice, yo soy, y vamos a ponerles de esta forma, yo soy la luz del mundo.
La luz del mundo está aquí adentro en nuestro lugar santo. Esta lámpara de 7 luces, ¿a qué corresponde? Vamos a mirar a nuestra cabeza y vamos a observar los 7 orificios que tenemos en la cabeza. Tenemos 2 ojos, tenemos 2 oídos, tenemos 2 fosas nasales y tenemos una boca. Entonces, vamos a ir enumerando aquí. 2 ojos, 2 oídos, 2 fosas nasales y una boca. ¿Sí? La boca corresponde, por supuesto, a la parte central de toda esta estructura. ¿Sí? Y curiosamente es la boca la que necesita o está en la parte central y la que va interconectando en esta parte central de una vez hacia abajo. La interconexión hacia abajo. La interconexión a todas nuestras facultades emocionales y nuestras facultades también conductuales. Es decir, nosotros lo que decimos está estrechamente relacionado con nuestras emociones y con nuestros hechos. Es decir, hacemos con nuestra propia boca, decimos, edificamos o destruimos con nuestra propia boca. Esta luz debía estar encendida, significa que nosotros tenemos que tener sumo cuidado con estas facultades emocionales relacionadas con lo que percibimos. Estos son los interfaces de nuestra interioridad con el mundo externo. Nosotros vemos, nosotros escuchamos, nosotros percibimos y nosotros comemos y también decimos, nos comunicamos con el mundo a través de estos interfaces hacia nuestra interioridad. Y una vez que comenzamos esta construcción, nos damos cuenta de que efectivamente aquí, en todo el centro, hay una gran barrera, y vamos a ponerle de esta forma. Aquí hay una gran barrera que está separando el lugar santo del lugar santísimo. Esto en forma parabólica, en forma, si miramos a la estructura de nuestro cuerpo, tiene la misma estructura del cuello. Aquí en el cuello hay algo que impide que se interconecten las facultades intelectuales con las facultades emocionales. Es decir, para que nosotros comencemos a trabajar las facultades emocionales, es decir, corregir nuestros ojos, nuestros oídos, lo que percibimos, lo que hablamos y lo que comemos, tenemos que hacerlo con inteligencia. Es decir, tenemos que ascender hacia el trono divino, aquí que el Creador está dentro nuestro, pero hay una cortina que nos ha mantenido separados. Aquí hay una cortina. ¿Cómo se presenta esta cortina? Esta cortina es como un embudo. Esta cortina es un embudo estrecho aquí en la unión de la cabeza con el cuerpo, que de alguna forma nos impide bajar la inteligencia para controlar nuestras emociones o nuestras emociones que se eleven para que sean gratas y agradables al Creador. Esta cortina en el templo, ustedes recuerdan, dividía el lugar santísimo del lugar santo. Esta cortina era atravesada únicamente por el sumo sacerdote una vez al año para venir y hacer su servicio aquí en el lugar santísimo. Y tenía que tener muchísimo cuidado porque tenía que hacer las cosas muy bien y llevaba una campanita por si acaso para que sepan que todavía se mueve, ¿no? Y está haciendo su trabajo. Y dice la escritura que aquel
que no hiciere correctamente, este sumo sacerdote va a morir. No creo que hay registros de que efectivamente esto haya ocurrido, de que ningún sumo sacerdote haya muerto, pero ahí estaba la prohibición. Ahora, nosotros conocemos que esto se rompió una vez cuando murió el Mesías. Entonces vamos a poner aquí en la muerte del Mesías, esta cortina se rasgó. Entonces vamos a dibujar esta cortina, se rasgó en dos, ¿no? Esta cortina se rasgó en dos. ¿Sí? En la muerte de Yeshua, vamos a poner aquí, esto era la muerte, no sé por qué la muerte de Yeshua. El día de su muerte, esta cortina se partió en dos. ¿Qué significa? Que ahora hay interconexión entre el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, ya pueden las facultades intelectuales pueden bajar y unificarse con las facultades emocionales. Ahora, esto de bajar las facultades intelectuales hacia las facultades emocionales, a esto se le conoce como el matrimonio. Creo que dijimos esto en la clase pasada. El matrimonio en nuestra interioridad, inicia en nuestra interioridad cuando estamos nosotros unificados. Aquí es en donde dice, y Adán conoció a Eva, su mujer. Y Adán conoció a Eva, su mujer. ¿Qué significa esto de Adán conoció a Eva, su mujer? Está hablándonos de un matrimonio. Está hablándonos de que Adán tuvo relaciones con Eva. Pero en realidad en la escritura existe una profundidad espiritual de que lo que está ocurriendo aquí es la unificación de las facultades intelectuales que son el varón, como alguna vez dijimos, y a las facultades emocionales que son la mujer. Este matrimonio se da, ¿por qué? Porque ya existe un rompimiento de esa restricción aquí en el cuello. Ya pueden nuestras facultades intelectuales unirse a nuestras facultades emocionales. Es decir, estamos unificados, podemos utilizar nuestra inteligencia para trabajar en nuestra interioridad y por lo tanto ya podemos trabajar la tierra. Esto también se le llama la tierra, ¿sí? Y la tierra puede comenzar a dar frutos. Y cuando la tierra comienza a dar frutos, entonces uno de esos frutos es un árbol. Vamos a dibujar un arbolito aquí para que tenga cierta similitud a lo que estamos hablando. Este arbolito inicia en la tierra, echa sus raíces en la tierra, acá, sería así, echa sus raíces en la tierra y comienza a crecer, ¿ya? Y a subir. ¿Hacia dónde sube? ¿Hacia dónde crece el arbolito? Crece hacia los cielos. Y aquí abre sus ramas en los cielos. ¿Sí? Está creciendo, el árbol crece buscando el cielo. Y aquí en los cielos abre sus hojas, ¿sí? Sus hojas para poder recibir la luz del sol. El sol, nuevamente, si aquí hay la luz interna, el sol también, la luz que viene de afuera, es necesaria para que este arbolito pueda transformar el CO2 que está en el exterior. En el CO2, el CO2 es como un contaminante en el ambiente.
un contaminante porque nosotros estamos produciendo CO2. La vida produce CO2, los animales producimos CO2, pero este CO2 tiene que ingresar a través de las plantas. Las plantas son las purificadoras, los árboles son los purificadores del ambiente. ¿Qué purifican? Purifican este CO2 que ingresa en las hojitas de los árboles, ingresa hacia el árbol, hacia el tallo y lo nutre. Aquí se produce una fotosíntesis, ¿sí? El fenómeno de la fotosíntesis en presencia de la luz. Otra vez, la luz del creador es fundamental, en este caso representada por la luz del sol. La luz es fundamental para la vida. La planta que ha crecido y sus hojas están mirando hacia el cielo, transforma el CO2. Si nosotros revisamos con una tablita periódica de los elementos químicos, nosotros vamos a ver que el carbono tiene un valor de 6 y el oxígeno tiene un valor de 8 en la tabla periódica. Si es que sumamos estos valores, al ser O2, esto sería 16 y más el carbono 16, esto daría igual a 22. ¿Sí? La suma química de los elementos sería igual a 22. Ahora, revisando las tablas del alfabeto hebreo, nosotros conocemos que existen 22 letras hebreas. Entonces también hay una similitud aquí, 22 letras hebreas. Si hay 22 letras hebreas, a esas 22 letras hebreas tenemos que trabajarlas ¿para qué? Para asimilarlas en nuestro árbol, en el árbol interno nuestro. Recuerden que el Salmo 1 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El árbol lo que hace es tomar el agua que está aquí en la tierra, subirla por el tallo, y cuando hay agua en las hojas y hay CO2 en el ambiente y hay luz, esto se transforma en oxígeno. Entonces, la hoja libera oxígeno. La hoja libera oxígeno y absorbe, vamos a poner por aquí, y absorbe el carbono que está en el CO2, lo absorbe en forma de glucosa. Entonces vamos a escribir por aquí esta glucosa, ¿sí? La glucosa es absorbida por el árbol para servirle de nutriente al árbol. Fíjense que primero estábamos hablando de las tribus de Israel, ahora luego hablamos del templo, y en ese templo ahora estamos hablando de química, estamos hablando de biología, de un árbol que crece, etcétera. Y nosotros somos ese templo, nosotros somos el árbol que crece allí, y en todo esto juega un papel fundamental la luz del creador. La luz del creador que en nuestra interioridad también se nos revela, y también en las facultades emocionales intelectuales tiene que revelarse para poder ejecutar todo ese trabajo de la purificación de nuestro ambiente. Nosotros tenemos que purificar con nuestras acciones, con nuestro pensamiento, tenemos que purificar el ambiente que nos rodea. A esto se le conoce como Israel, aquel que está realizando el trabajo en su interioridad. Vamos a ponerle así. A este que está haciendo el trabajo en la interioridad, a este se le conoce como Israel. ¿Qué significa Israel? Estamos realizando el trabajo para absorber el agua que está en la tierra
en la arena de la tierra para subirla hacia todas las hojas aquí en el cielo y poder ejecutar este trabajo de la fotosíntesis de la purificación del ambiente. Israel en términos hebreos es el que está en el camino recto hacia el Creador. Israel viene de Yashar, vamos a poner así, Yashar, el. Yashar es estar recto, caminar recto hacia el Creador. Él es precisamente el Creador. En la terminología hebrea, él viene de Elohim y Elohim es traducido como Dios. Entonces vamos a ponerle por aquí Elohim, ¿sí? Es lo que se tradujo como Dios, ¿no? Entonces a este nombre del Creador se le conoce como el nombre corto de Dios, él. Es el que aparece en todos los nombres de algunos personajes como Daniel, Ezequiel y varios terminados en él, que están estrechamente relacionados con algún trabajo respecto del Creador. En el caso de Israel, estas 10 tribus de Israel, cuando todo el mundo lleguemos a realizar este trabajo en nuestra interioridad, de nuestra purificación, de esta transformación, de crear frutos en nuestra interioridad, con la muerte de Yeshua, que se abrió paso para que nosotros podamos trabajar en nuestra interioridad. El trabajo de Jesús, la sangre derramada por Jesús, de paso, la sangre significa o simboliza la sabiduría. La sabiduría derramada por Yeshua en nuestra interioridad, porque dice se derramó en la tierra, en nuestra interioridad, esa sabiduría comienza a realizar la transformación de nuestra interioridad para que nosotros podamos interconectar nuestras facultades intelectuales, el pensamiento, ¿sí? Que se unifique con las emociones. Nosotros somos seres muy emocionales y como somos seres muy emocionales, originalmente estas emociones nos derivan en desorden. Por eso, cuando nosotros vemos en la escritura, si nosotros contamos, ¿cuántos son los deseos de la carne? Los deseos de la carne, que son básicamente el fruto de nuestras emociones desordenadas. Si nosotros contamos los deseos de la carne o fruto de la carne, son 18. Pero cuando revisamos en la escritura el fruto del espíritu, y ahí de una forma muy interesante le llama el fruto. ¿Por qué es el fruto? Es uno solo porque hay unificación. ¿Por qué hay unificación? Porque hemos unificado nuestra interioridad. La unificación significa se rompió el velo. Ahora nos interconectamos, comenzamos a trabajar en nuestra interioridad. ¿Estamos unificados o estamos en matrimonio? ¿Sí? Si estamos en matrimonio nosotros, en nuestra interioridad, ese matrimonio se va a expresar hacia afuera también. Es decir, cuando empieza el divorcio, el divorcio va a empezar aquí, en nuestro corazón, en nuestra interioridad. O cuando inicia esa unificación, esa unidad en nuestro matrimonio, cuando estamos aquí en nuestra interioridad, estamos también bien, si es que estamos unificados. Entonces, el fruto del Espíritu, si nosotros contamos, el fruto del Espíritu, las cualidades del fruto del Espíritu son la mitad. Esto de arriba es Goliat, ¿sí? Goliat, ¿ya? Y esto de abajo es David. David y Goliat. Esta lucha interna entre David y Goliat, David es chiquito, ¿sí? Nosotros vemos aquí, David es más chiquito respecto de Goliat.
Pero David, que es el que está en camino recto, porque es de la tribu de Israel, está en camino recto hacia el Creador, vence a Goliat, mató a Goliat. ¿Qué significa? Mató a Goliat, que mató a sus deseos de la carne, mató o ha corregido sus deseos emocionales, y ahora el David, las facultades intelectuales, y ha rectificado a sus facultades emocionales, y ahora es un hombre unificado, un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, cuando esto ocurre, a esto se le conoce como Israel. Israel es estar en el camino hacia él. Por lo tanto, volviendo a la parábola del hijo pródigo, el hijo pródigo es aquel que se fue de la presencia del Creador, de la casa del Padre. Pero esto es necesario. Irnos de la casa del Padre es necesario. ¿Para qué? Para luego comprender. Y dice, volviendo en sí, comprendiendo, se dio cuenta de que en la casa del Padre hay muchas moradas, hay muchas abundancia de pan, y yo dice aquí muriéndome de hambre. Entonces, volver en sí es volver en la espiritualidad, retornar a ser Israel. Es decir, todos tenemos que ir siendo Israel en una forma espiritual. No se trata del Israel que vive allá en ese territorio muy complicado, muy codiciado por las naciones, ¿no? No se trata de ir a vivir allá lo que los judíos le llaman la aliyá. No es hacer aliyá, ir a ese territorio, sino hacer de nuestra espiritualidad, de nuestra interioridad, Israel. Y ese es el hijo pródigo, que tenemos que volver a la casa del Padre. Y todo esto, como vemos, conjuga con todo lo que está escrito en la anterioridad, en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y por eso dice Jesús, dice Yeshua, yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Quiénes son las ovejas perdidas? Aquellos que tenemos que regresar. Todo el mundo será en algún momento Israel, y tendremos que regresar al Padre nuevamente.